Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz y como todo último viernes de mes tenemos con nosotros la vida y obra de Santa Teresa, una Santa Teresa que no para, que sigue andariega y de la mano de ella nos lleva María Ángeles Álvarez. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. María Ángeles, buenos días. Buenos días, un saludo para todos. Seguimos con Santa Teresa andariega, una Santa Teresa que está en Soria y que se va a tener que regresar así de buenas a primeras aquí a Ávila, al convento de San José, que la necesitan. Sí, tuvo que terminar la fundación de Soria. Rápidamente no le dio tiempo a disfrutar de la fundación, sino que rápidamente tuvo que venir para acá, ¿no? Como habíamos visto en el programa anterior, pues había conocido y se había juntado con la fundadora, doña Beatriz, y bueno, ya le dijimos un poco la descripción, el retrato que hace en Fundaciones 30. Y bueno, también habíamos dicho a nuestros oyentes que les animábamos a a leer la cuenta de conciencia, que había escrito la cuenta de conciencia número 66, que es de este momento. Bueno, una cuenta de conciencia muy especial. Bueno, yo he cogido un poco lo que nos dice, porque nos habla un poco del momento espiritual que vivía nuestra santa. Es decir, para recorrer no solo físicamente los caminos por los que iba ella, sino también los caminos de su espíritu, ¿no? Uh-huh. Que también nos van hablando un poco de ella. Esto es un poco, yo lo he recogido del padre Secundino de Castro, el gran teresianista, que estudia con profundidad las cuentas de conciencia de la santa. En esta cuenta de conciencia, pues ella dice que sentía una gran quietud y un gran sosiego y que tenía una seguridad completa en que Dios estaba tomando posesión de todo su ser, ¿no? Y entonces hace esta expresión tan bonita, ¿no? Está como en un castillo con señorío. Esta sensación de una mujer como sabemos, ¿no? Ya mayor, una mujer achacosa, con enfermedades, que no paraba, con un montón de problemas, pero que interiormente tenía esa seguridad, ¿no? De que el Señor era su Señor y que además era el que entraba dentro de su castillo interior, ¿no? Con este señorío total. ¿Cuánta seguridad da el encontrarse con almas que viven, como está relatando aquí María Ángeles, en esa presencia de Dios, donde dan esa seguridad, esa certeza, esa luminosidad? Y bueno, yo lo que está relatando María Ángeles me imagino esa Santa Teresa y lo traslado también. Yo creo que todos hemos tenido personas y las tenemos alrededor que nos hacen percibir ese señorío de Dios en sus vidas. Completamente, ¿no? También, bueno, una mujer, como decimos, mayor y llena de enfermedades y de dolores, pues cómo se cuida la salud un poco más de lo que había hecho y cómo relajaba un poco la penitencia, las penitencias que ella hacía, ¿no? Pues para poder servir un poco mejor a Dios. Es decir, bueno, pues tengo que servir al Señor y lo que tengo que hacer es pues purificar mi alma, pero siempre dentro de una medida lógica, ¿no? Dentro de una medida sensata. Habían cesado las visiones imaginarias, pero era constante una visión intelectual, ¿no? Por una parte la visión de la Trinidad y por otra parte la visión de la humanidad de Cristo, ¿no? Y probablemente pues estas dos visiones tan impresionantes eran la causa de la serenidad que ella veía, ¿no? Estas visiones, como sabemos que tenía la santa, pues eran visiones que se le quedaban marcadas, como ella misma dice, dentro del alma y a las que ella podía volver
y por tanto le daban esa sensación de seguridad, ¿no? Y de bienestar interior. Dice la santa, se experimenta lo que dice San Juan, que harían morada en el alma, que no es menester andar a buscar consideraciones para conocer que está allí y Dios. Bueno, pues como ella entendió que las mercedes que ella recibía, pues que eran de Dios, y como hacía esto que dice San Juan, ¿no? Esta experiencia, ella la vivió en primera persona, con lo cual podemos decir que es un testimonio de que la palabra de Dios está viva, ¿no? Cuando la leemos, que esto es así, y que hay personas santos, ¿no? En este caso, pues que lo viven así. No habían cesado las hablas interiores. Ella entendía que estaba en el cielo, ¿no? Y que allí en el cielo pues que había algunas almas, es decir, una especie de conexión también con el más allá. Y tenía la seguridad de que Dios siempre hacía lo que la convenía a ella, es decir, esa confianza en el Señor, que la liberaba del peso de tantas preocupaciones. En este programa vamos a ver, ¿no?, la cantidad de problemas y preocupaciones, y con la salud, con caídas de los caballos y de los burros, en fin. Físicamente se le juntaba todo a esta mujer, pero interiormente tenía afianzada la confianza en el Señor, ¿no? Bueno, propio de una edad ya avanzada para su época. Hace poco me decía un traumatólogo que Dios nos había hecho muy bien hasta los 60 años. Y eso que lo dice ahora, que a partir de 60 años ya comienzan todos los achaques de artrosis, artritis, diabetes, colesterol, en fin, tantas cosas. Bueno, hay que pensar, hace casi 500 años, pues bueno, pues era lógico esta edad y esta situación, y luego el estilo de vida que había llevado Santa Teresa como para verse pues un poco menoscabada. Exactamente, ya era una persona mayor, ¿no? Pero claro, ella había avanzado mucho había hecho muchas fundaciones, había movido mucho, como decíamos al principio del programa, pero también había caminado interiormente mucho. Es decir, es una vida interior rica, ¿no? Entonces está recogiendo los frutos, ¿no? Está llegando a la unión con el Señor ya profunda, y por tanto, bueno, pues es un caminar que también nos habla un poco de lo que supone la vida de la fe, y el que tener una vida de fe rica, basándonos en la confianza en el Señor, ¿no? Esta andariega no solamente de caminos externos, sino de caminos internos que son más difíciles. También hay que recordar, María Ángeles, que esta fundación de Soria fue de las más fáciles que tuvo Santa Teresa. Así que bueno, pudo a lo mejor deleitarse más espiritualmente dentro de lo que cabe, tener más paz, más bonanza. Sí, pero como vamos a ver enseguida, se le acabó pronto. Tuvo que volver, ¿no? Se hicieron las elecciones conventuales que presidió el padre Doria, que como sabemos la estaba acompañando. En San José. En Soria, Uh-huh. Y quedó como priora Catalina de Cristo. Y desde Soria, bueno, pues la santa seguía soñando con la fundación de Madrid y seguía mandando cartas al cardenal de Toledo, ¿no? Estas cartas le parece ser que le sentaron bastante mal al cardenal. Y bueno, y realmente pues ahí andaba la santa siempre intentando la fundación, y intentando que bueno, pues que la ayudaran, que la apoyaran, ¿no? El padre Doria había salido en este momento desde Soria hasta San José de Ávila, porque había mucho lío con las monjas, había mucho lío con el testamento del hermano de la santa, había mucho lío también a la hora de hacer su capilla, como vamos a ver, y todos estos problemas en San José de Ávila pues van a requerir la presencia de Santa Teresa, que vamos a contar también en este programa. En Soria, mientras tanto, se seguían las obras de acondicionamiento del convento. A la iglesia se tenían que unir los dos pasadizos, uno para las monjas y otro para doña Beatriz. El encargado de la obra era un señor llamado Vergara, que parece ser que mientras estaba en las obras de construcción o de remodelación del convento, pues que sufrió un gran desmayo y que se quedó sin habla. Y bueno, pues cuentan las crónicas que Santa Teresa le dio un trozo de bizcocho mojado en vino y que se levantó.
Bueno, pues son cosas que quedan como memorias vivas de las fundaciones de Santa Teresa. Hay que anotar el remedio medicinal de Santa Teresa para aquellos que a lo mejor tienen algo parecido de desmayo. Dijo, bueno, no solamente un bizcocho, que ya está rico, tiene azúcar y espabila, sino también pues un poco de vino. Y bueno, como dejó el capellán, el licenciado Diego Vallarta, pues se admitieron a 3 monjas sin dote, que fueron presentadas por doña Beatriz, que fueron Isabel Medrano, de 16 años, y María de Gante, de 14 años, que era sobrina de la fundadora. Bueno, el día de la Asunción, pues la madre le dio los hábitos a las jóvenes, y a estas 2 que hemos dicho, y a otra de 15 años, ¿no? Que como hemos dicho la edad, pues que eran muy jovencitas, sí. ¿no? Y se cuenta que la santa le preguntó a una de ellas que quién era más, que si era más santa ella o que quién era santa, ¿no? Y le dijo dijo, así es, hija mía, que ella es santa y yo tengo la fama. Es una cosa que se cuenta de Santa Teresa. Bueno, Santa Teresa les dio los hábitos carmelitas. Yo he estado un poco también pues volviendo a revisar un poco lo que significaba para Santa Teresa el hábito carmelita, ¿no? Sobre todo en lo material. Sabemos que ella, bueno, pues que quería que fueran de sayal, que fueran de tejidos muy pobres, que tuvieran poco volumen, es decir, que fueran sencillos, pobres y todo. Y sabemos que incluso ella había llegado a hacer los hábitos para San Juan de la Cruz y para algunas de las primeras monjas. Sí. Pero sobre todo recordemos un poco lo que era para Santa Teresa y para lo que sigue siendo un poco para el Carmelo. El hábito carmelita, ¿no? Como el hábito de Nuestra Señora, de la Virgen, ¿no? Y como el hábito, cuando las monjas se ponían el hábito, estas 3 jóvenes monjas que entraban en Soria, pues era como si se relacionaran inmediatamente con los santos carmelitanos, ¿no? Y también esta idea que tenía la santa y que transmitía, ¿no? De que el hábito pues hablaba también de solidaridad, ¿no? De conventos, de unos con otros y por tanto de monjas, es decir, que la monja no estaba aislada en su convento ni en su celda, sino que su propio hábito les abría como si dijéramos las líneas de unión de unas con otras y de todo el Carmelo, ¿no? Sabemos que Santa Teresa también siempre componía para la entrada de las monjas pues poemitas, ¿no? Uh-huh. Algunos de ellos así pues como simpáticos, alegres, ¿no? Algo que yo creo que se sigue incluso hoy en día. Se mantiene. Incluso que fueron escritos o inspirados por Santa Teresa. Algunos de ellos que yo he recogido, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, uno que a mí me gusta mucho que dice: ¿quién os trajo acá, doncella del valle de la tristura? Dios y mi buena ventura, ¿no? Ya. Y otro que dice: oh, qué bien tan sin segundo, oh casamiento sagrado, que es rey de la majestad haya sido el desposado, oh qué venturosa suerte os estaba aparejado, que os quiere Dios por amada y ha os ganado con su muerte, en servirte estad muy fuerte, pues que lo habéis profesado, que el rey de la majestad ya es vuestro desposado. Me estoy imaginando la música, pero no la logro tatarear. Pero sería interesante poderla sacar de vuelta y componerla. Bueno, entre las señoras que estaban en Soria, ¿no? Y que tenían el privilegio de hablar con la santa, pues la fundadora pues tenía un papel importante, ¿no? Y porque tenía un ventánico pues que podía hablar directamente con ella. Y bueno, en este ventánico de la fundadora, pues también hablaban 2 señoras. Una era doña Elvira, que era la señora de don Francés, y doña Leonor de Arranz, que se había casado hacía 8 años. Bueno, esta señora pues estaba en proceso de disolución de su matrimonio y estaba refugiada en su casa, ¿no? Bueno, el obispo disolvió su vínculo matrimonial y entró como monja carmelita. El marido de esta señora, doña Elvira, pues era don Francés Carlos de Beamonte, que era sobrino de doña Beatriz.
Bueno, respetaba a su tía, pero lógicamente pues estaba rabioso por ver lo que había pasado, y sobre todo estaba rabioso porque veía que la herencia de su tía pues se quedaba recogida en las monjas, ¿no? Entonces este señor tuvo un encuentro así un poco fuerte con la Madre Teresa. Dice así este señor francés, ¿no? Dice: fui como a la horca, dice este señor, por no contentar a mi tía y por temer que si no lo hacía así me podía quitar más hacienda de la que me quitaba. Me habló con mucho amor y amabilidad, y con gran recato, que nunca se descubrió el rostro, estuvimos hablando un buen rato, estando juntos sentados en un escaño. Aunque por entonces nada obraron en mí sus palabras, antes me quedé tan rabioso e indignado contra ella como antes. Se me acuerda que me dijo que estuviera muy consolado, porque lo que a mí me parecía que había perdido de hacienda e intereses temporales, de que mi tía me dejaba de dar, nuestro Señor me lo había de satisfacer por otro camino. Ujú. Bueno, he recogido este testimonio porque, claro, es que son cosas que le pasaron a Santa Teresa. Dice mucho ese testimonio, porque es de un seglar, vamos a decir así, arrabiado, porque está perdiendo herencia, fortuna, y como Santa Teresa le supo manejar. Cómo se sentaron en el escaño, ella estaba con el velo negro, como vemos Sí, aquí. sí. Y como dijo, él se enfadó completamente, vemos la manera de proceder Santa Teresa. Es decir, Santa Teresa, cuando alguien se enfadaba con ella, no cogía y rápidamente discutía o daba sus razones. No, ella Le entraba tranquilamente el trapo, lo oía. como dicen. Sí, sí, sí. Ella dejaba, entendía las razones, es decir, yo te entiendo las razones, pero luego después, cuando ya se había descargado toda la tormenta de problemas, pues ella decía: mira, pero en el fondo tiene que estar contento porque el Señor se lo va a pagar de una manera mucho más generosa, ¿no? Sacaba un lado inusitado para el que estaba exponiendo, que era el espiritual, el sobrenatural, y dictaba sentencia. Sí. No, qué maravillosa Santa Teresa. Además, esto que está presentando María Ángeles, claro, nos lleva a estos aspectos tierra a tierra, o sea, humanos, porque a veces, pues eso, imaginamos los místicos y los santos espirituales, pero claro, cuando tienen que enfrentar asuntos tan terrenales como una herencia, pues muestra el grado también de santidad de cómo sabe manejarlo. Sí, lo mismo va a pasar con la herencia de su hermano, como vamos a ver ahora Lorenzo. dentro de poco, con Lorenzo y todos los problemas que la santa tuvo, ¿no? Yo de lo que estabas contando, María Ángeles, me estaba dando cuenta qué gracia tan grande estas tres novicias que entraron, además de estas señoras en su entorno, como Santa Teresa tuvo ese trato con estas personas tan cercano, que hará que estas carmelitas que ingresan, bueno, luego serán piezas claves, columnas de otros monasterios y de otras fundaciones. Claro, porque entraban tan jóvenes, pero eran ya Claro. fundadoras. Uh-huh. Y eran cofundadoras Cofundadoras con Santa Teresa de Teresa, esta ¿no? obra. Sí, de esta reforma. Y entonces, pues bueno, pues ahí tenían un papel muy importante y fueron, como dice Padre, ¿no?, los pilares de toda la expansión de la reforma de Santa Teresa. Y ahora que estamos por inaugurar el nuevo jubileo teresiano con motivo de los 400 años de su canonización, hay que, bueno, pensar que a 40 años de su muerte, acaecida en 1582, es canonizada en 1622, y cómo estas carmelitas que la conocieron de primera mano, cuánto pudieron aportar en los procesos de canonización por todas las experiencias vividas y compartidas con Santa Teresa. Sí. Además, como estamos diciendo, no solo desde un punto de vista físico de la fundación, sino también de toda la herencia, ¿no?, de toda la manera de ser de Santa Teresa, de comportarse, de entender la vida, con todo lo que nos deja de su propio camino espiritual, ¿no?, como maestra de vida, como madre, es decir, el rostro humano de Santa Teresa, es decir, mil aspectos que todas ellas pues fueron poco a poco asimilando, y que se quedó como su manera de ser y de portarse en el mundo, ¿no? Realmente. Bueno, la santa pues sintió, como habíamos dicho antes, una gran admiración por doña Beatriz, por la fundadora, y le dejó el patronato de la iglesia, pero como la llamaban de urgencia de San José de Ávila, pues tuvo que marcharse de allí deprisa, se despidió de sus monjas
y dijo una serie de recomendaciones muy claras y muy bonitas que he recogido, que queda recogido en una noticia histórica de Soria y que las voy a leer. Es lo que Muy le bien. dijo a las monjas cuando se fue un poco precipitadamente de allí la santa. Muchas cosas les he dicho, pues me he detenido aquí más que en otras fundaciones. Ya les tengo muy encargadas la profunda humildad. Y ahora les pido 3 cosas: observancia regular, obediencia a los perlados, caridad unas con otras. Y como esto hagan, yo les aseguro su aumento y la bendición de Dios y la mía, si algo vale. Qué claro, qué conciso. Lo que la santa nos diría a todos nosotros. Observancia, obediencia y caridad. Y lo primero, humildad. Exacto. Lo primero, humildad. Y luego la observancia, la obediencia y la caridad, ¿no? Así que bueno, creo que es unas recomendaciones que nosotros también podemos perfectamente hacer las nuestras. Bueno, pues tenía que volver a Ávila deprisa y corriendo, y salía solo acompañada del racionero de Palencia, Pedro Rivera, y de su enfermera, Ana de San Bartolomé. Se montó en un burrito y por estos terrenos tan accidentados de vuelta de Soria, pues sufrió una gran caída. Así lo cuenta una carta de Ana de San Bartolomé a Fray Diego Yepes, que dice: una gran caída, de que se maltrató harto su cuerpo. Bendito sea Dios, que ya que todo se ha hecho bien, siquiera ha caído y le duele harto. Estamos hablando de el 6 de marzo de 1591. Bueno, tuvo que llegar rápidamente a Ávila y bueno, se encontró con este fray Diego de Yepes. Bueno, el caso de fray Diego de Yepes a mí me ha parecido también muy interesante, porque Santa Teresa, como hemos dicho en el programa muchas veces, conocía muy bien a la gente. Parecía que inmediatamente le hacía unos rayos X interiores a las personas que se encontraba con ellas. Entonces se encuentra con ella y lo primero que le dice a este fraile es lo siguiente: debéis ir penitenciado de vuestra orden, o si quiere nuestro Señor, pagarme con el trabajo de esta fundación con toparos aquí. Es decir, muy duro. Sí. Y tenéis que ir directamente a sufrir una penitencia. Dijo, el tiempo que, dice fray Diego de Yepes, dijo la santa, el tiempo que me había de durar la penitencia, y disimulaba con grave semblante. Díjome que me corriese cuanto me acabase, que bien mostraba no estar bien determinado, pues hacía caso, muy poca caso, de sus cosas. Es decir, la madre, fray Diego se sentía completamente intimidado por las cosas de la madre, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que pasó, no? Bueno, pues aquí lo cuenta en el proceso de Madrid. Dice, pude experimentar, esto lo dice fray Diego, pude experimentar 2 cosas que en sus monasterios no podía haber visto. La una, que con llegar a comulgar, la santa, con color de tierra, en recibiendo en la boca a nuestro Señor, antes de tragar el sacramento, se le ponía el rostro hermosísimo y de un color transparente y quedaba con una majestad tan grande que a mí me causaba gran reverencia. Y la otra fue que, con tener los dientes gastados, negros y podridos, le olía la boca como almizcle, de manera que yo me escandalicé y pensé que no debía de ser tan santa y penitente, como decían, pues usaba de olores y cosas olfativas. Uh-huh. Es decir, este fraile se sintió muy interpelado por la santa, que rápidamente le caló y le mandó a hacer penitencia. Entonces, en su opinión, pues bueno, pues esto es lo que decía de la santa. Es decir, como vemos, bueno, no debía de ser tan santa porque le olía mal la boca, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, y aquí lo cuenta, como a la hora de comulgar, pues sí que le cambiaba el semblante. Se transfiguraba. Es decir, vamos a ver, vemos en esto cómo la santa se encontraba con muchos tipos de personas, uh-huh. Unos de un tipo y otros de otra, dentro de sus propios hijos, sí. ¿no?
Pero a mí lo que me llama la atención es la capacidad de introspección psicológica que ella tenía. De conocer la persona. Y de conocer la persona de manera inmediata. Muy bien, María Ángeles, pues estamos llegando al final de nuestro programa y hay que decir a nuestros oyentes que estamos ya próximo de los 300 programas y como hemos estado haciendo en cada centenario, pues nos hemos acercado a los estudios de Radio María en Madrid para tener ese contacto con nuestros oyentes. Así que bueno, váyanse preparando todos los oyentes para poder llamar y comunicarse con nosotros, que si Dios quiere y Dios mediante, pues podría ser el viernes 18 de marzo. Así que bueno, ya lo anunciaremos, pero estamos tocando los 300 programas aquí en Radio María y desde el inicio aquí con María Ángeles Álvarez en este pues, vida y obra de Santa Teresa. Un saludo para todos. Muy bien, llegamos así hasta nuestro programa del día de hoy, en esa vista de los 300 programas que estamos por cumplir y luego que estamos ahí ya a la vuelta de la esquina, sin duda alguna, del miércoles de ceniza, 2 de marzo, inicio de la cuaresma, y dentro de ella, en el 12 de marzo, sábado, lo que es los 400 años de la canonización de Santa Teresa, y con ella se abre un año jubilar teresiano de vuelta, que será el domingo 13 de marzo. Así que no cabe duda que nuestro programa de La Espadaña tendrá toda esta resonancia teresiana en este año, una vez más, de gracia, con lo que supone un año jubilar. Desde aquí, desde Ávila, el Monasterio de la Encarnación, nos despedimos y nos encontramos de vuelta en Radio María el viernes a las 11 próximamente. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.